Muy bien, así damos comienzo a un capítulo más del Matrix Social en este chat general que tenemos. Y vamos a tener una seguidilla de 3 días con el Bhagavad Gita, ¿sí? Que estamos muy contentos porque es un libro de profundidad, eh, y que por más que lo leamos una vez, es un libro para releerlo, releerlo y seguir estudiando, porque es considerado un libro sagrado. Así que hoy tenemos a Miriam, que nos presenta la primera parte, Zulma la segunda parte, y va a estar Reina con la tercera parte, 3 días consecutivos. Así que vamos a estar atentos a la misma hora estos 3 días. Sé que manejan bien el tema y yo voy a estar escuchando atentamente porque tienen para enseñarnos, para explicarlo de la manera que saben explicarlo de una manera majestuosa. Así que estoy muy contento por esto que se está haciendo ahora. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes y acá estamos preparados. Todo tuyo. Bueno, hola a todos, gracias David y gracias a Reina porque ella nos incentivó a volver a exponer este bellísimo libro. El estudio de este libro surge, ustedes saben que está el grupo Master Matrix, donde hacemos estudios de diferentes tipos de libros, más allá de diferentes tipos de charlas, y si no están, les aconsejo que se inscriban. Bueno, y así surge nuestro querido Bhagavad Gita, que en realidad y en un comienzo no nos salía la palabra. Y eso es lo que tiene de importante cuando uno comienza a estudiar un libro o empieza a leerlo, que el libro primero lo entendamos y luego lo podamos aplicar a nuestras vidas. Todo libro debe ser aplicable para que nos dé un beneficio y podamos, como decía David, ir abriendo nuestro campo mental, nuestra conciencia, aumentar nuestro despertar de conciencia. Cuando este libro llegó a mis manos, realmente no tenía idea de nada. Entonces comencé con una investigación, como lo dicta la mente, y después la mente se cierra y comienza el corazón a abrirse. Y eso fue lo más bonito de todo lo que nos ha pasado. Cuando el corazón comienza a abrirse y la mente se comienza a callar. ¿Qué es el Bhagavad Gita? Y se los voy a decir, es muy sintético, muy simple. Es un libro sagrado proveniente de la India, hay un ruido ahí. Ahí está. Que fue transcripto del sánscrito y hace 5.000 años que lo escribieron. Tanto el Bhagavad Gita, como el Corán, como la Biblia, como todos los libros sagrados son atemporales, porque ustedes van a escuchar, van a leer los versos y van a ver cómo resuenan en esta época. Este libro, el objetivo principal del libro, es demostrar a través de diferentes métodos la muerte del ego y la devoción hacia la divinidad, pero no la devoción ciega, sino en darnos cuenta que somos parte de esa divinidad. Utiliza todos los métodos y es universal, es decir, que todas las escuelas de yoga lo tienen en mente. Bueno, la primera parte, cuando empezamos a estudiar este libro, le preguntamos a Mónica Guiñazú, que es una persona que sabe mucho de toda esta cuestión de yoga, y nos dijo que lo estudiáramos en 3 partes, o lo dividiéramos en 3 partes. La primera parte se llama Amnesia, y corresponde a los 6 primeros capítulos. La segunda parte que va a dar Zulma, y la tercera parte que va a dar Reina. En la primera parte, que se llama Amnesia, ¿qué se necesita saber, entender para alcanzar la perfección del alma? Vamos a la segunda serie. Para comprender mejor este libro, yo lo resumí en una palabra que a mí me resonara en todos los versos. Este libro narra un diálogo entre Krishna y el guerrero, y el guerrero Arjuna
antes de una batalla y le va dando todas las herramientas para que él se encuentre a sí mismo, que forma parte de la divinidad, de la totalidad. Entonces, es un poema, en realidad, con diálogos, y cada verso le va enseñando Krishna a Arjuna. En el capítulo número 1, que yo lo definí como lamentación, porque es un capítulo donde Arjuna se queja realmente de todo lo que está pasando. Y en el verso 7 dice, en lo más profundo de mi alma siento desolación. Mi mente no puede discernir cuál es mi deber. Como tu discípulo, vengo a ti. Busco refugio, por favor, sé la luz que aparte la oscuridad de mi confusión. Yo hice la comparación cuando en nuestro mundo, antes de darnos cuenta de que hay otra vida, de que hay otras cosas, todo nos empieza a pesar, todo nos empieza a caer muy denso y empezamos a intuir que hay algo. Y empezamos a buscar esa luz, como la busca Arjuna y se lo pide a Krishna, ¿no? Se lamenta, está confundido. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos confundidos sin saber qué hacer? Y elevamos los ojos al cielo porque creemos que está en el cielo, o miramos hacia afuera creyendo que todo está afuera. Y sin embargo, todo está mirando hacia adentro. Y también cuando comenzamos en este despertar nos damos cuenta que tenemos que abandonar nuestro ego, es todo ese sistema de creencias que nos ha acompañado hasta este momento y que nos ayudó de una u otra manera, pero ahora nos damos cuenta que ya no nos sirve. Todo ese sistema que nos conformó hoy comienza a caer. Entonces, simbólicamente, es el disgusto que el hombre siente al disponerse a luchar contra las pasiones, los vicios, que son parte de nuestra naturaleza. Entonces ahí vemos, queremos un remedio inmediato para nuestros problemas. No existe. Existe el verse interiormente, existe la autoobservación para poder ir venciendo ese ego, esas pasiones, esos vicios. Y no estoy hablando acá de un moralismo que no tiene sentido. Estoy hablando de despojarnos de viejas estructuras que hoy no nos sirven. ¿Me explico? Cuando uno está a punto de lograr algo, vemos que pareciera que las cosas se van complicando más. Entonces, cuando estaba estudiando este capítulo, vi que me acordé de una frase de la Madre Teresa de Calcuta que para mí ha sido muy oportuna siempre cuando estoy a punto de lograr un objetivo y aparece un obstáculo, ¿no? Y la frase dice, mientras más cerca está el amanecer, más oscura es la noche. Eso quiere decir que a veces surgen complicaciones, pero lejos de dejar o alejarnos de nuestro objetivo, simplemente nos está mostrando que ese camino no es el correcto. Estamos aprendiendo a elegir el camino correcto. ¿Seguimos con la otra? Bueno, el capítulo 2 se llama Mundo ilusionante y muerte, pero yo lo definí en identidad. ¿Qué tiene que ver? Bueno, creo que mucho, porque vivimos en un mundo ilusorio y creemos que la muerte es muerte y ahí se acaba, o es otra vida, y en muchos libros, no solamente en el Bhagavad Gita, sino también en el Tao, nos habla de que la muerte en sí no existe como tal. Entonces en el verso 14 dice Krishna, oh Arjuna, el mundo de los sentidos nos produce sensaciones de frío y de calor, de placer y dolor. Todas estas sensaciones vienen y se van, son transitorias. Elévate sobre ellas, alma vigorosa. Como ustedes ven, nos está hablando de este cuerpo físico, de este envoltorio que tenemos, que llora, que sufre,
que tiene placer, que tiene dolor, que es tan dual, tan blanco o negro, calor o frío. Y Krishna le pide que se eleve por sobre eso, que continúe con la lucha que comenzó en el capítulo anterior. Aprender a dominar esos vicios y esas emociones, aprender a manejar a nuestro cuerpo. En el verso 25 dice, el espíritu está más allá del cambio y del pensamiento. Los ojos mortales no pueden verlo. Reconoce que el espíritu es lo único que permanece y cesa ya de sollozar. Es decir, empecemos a reconocer que no es solamente esto. Hay algo más que es imperecedero, que no muere, que está presente. Y es el que muchas veces, si logramos acallar nuestro ego, nos guía hacia el camino correcto. Y en el verso 28 nos habla de nuestra real identidad. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento, e invisibles volverán a ser después de su muerte. Solo en el transcurso entre estos dos estados invisibles resulta posible que lo podamos ver, siendo esto verdad. ¿Por qué afligirse? Esto me recuerda también mucho a Osho cuando decía, nacemos y morimos, nacemos de un mismo lugar y vamos a un mismo lugar. ¿Por qué tanto alboroto al medio? Entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Dónde está esa identidad? Dentro nuestro. En el curso de Milagro nos dice que nuestra identidad es ser, porque somos parte del ser. ¿Te has preguntado cuál es tu identidad últimamente? ¿Te has preguntado en qué momento estás de tu vida? ¿Has nacido? ¿Has despertado de la amnesia? ¿Has comenzado este camino? ¿Estás luchando con las pasiones, con los vicios, con el ego? ¿Te lo preguntás? Yo me lo pregunto seguido, sobre todo cuando tengo muchas dudas. Aquí nos habla de la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Se debe luchar, por lo tanto, cuando lo que se juega es la virtud y la justicia. Porque Krishna incita a Arjuna a luchar, pero en realidad no se refiere a una lucha física. Se refiere a ver cómo podemos nosotros manejar ese ego, cómo podemos nosotros manejar nuestra mente, que nuestra mente se encuentre a nuestro servicio, y no nosotros al servicio de nuestra mente y de los pensamientos que puede generar, que pueden no ser benevolentes. Tanto Krishna como Jesús no cambian las escrituras cuando parecen contradecirse, sino que debemos ir a la contemplación y a la disciplina para alcanzar la paz. Porque si son libros sagrados que nos hablan de la parte espiritual, ¿cómo pueden contener violencia? Pareciera que se contradijeran. Pero en realidad lo que nos llama no es, como les decía, no es a una lucha física, sino a ir hacia adentro, a observarnos, a callar nuestra mente para poder manejar todas esas pasiones o todos esos pensamientos que por ahí no son los que nosotros queremos tener. Entonces, ir a la contemplación y tener la disciplina, es decir, yo voy a hacer meditación, yo voy a hacer yoga, yo voy a hacer, me propongo leer todos los días un versículo de Bhagavad Gita, un versículo del Tao, un verso del Tao, un versículo de la Biblia. Contemplar y disciplina para poder alcanzar la paz. Que se continúa con este siguiente capítulo. La acción. Para mí, la palabra clave acá es el trabajo. En el verso 8 nos dice, haz tu tarea en la vida, porque la acción es superior a la inacción. Ni siquiera el cuerpo podría subsistir si no hubiese actividad en él. Acá nos está diciendo que es necesario un trabajo.
pero también nos aclara cómo debe ser ese trabajo, cómo debe ser esa acción. A través del control de los sentidos y libres de apego, se entrega al karma yoga. Acá nos está diciendo, es el control de los sentidos. Yo debo trabajar sobre cómo aprender a controlar los sentidos y cómo debo desapegarme. Cada acción que yo realice debe estar libre del ego, debe estar libre de una segunda intención. Por eso habla del karma yoga. Yo nunca había escuchado esa palabra, por lo tanto, me fui a buscarla, obviamente. Ahora, muchos de ustedes se darán cuenta que muchos practicamos de manera empírica, sin saberlo, el karma yoga, de manera inicial, pero yo sé que lo estamos haciendo. ¿Qué es el karma yoga? Es la acción lúcida, es la acción que yo hago consciente y pensada sobre cualquier acción que realice, ya sea le ayudo a alguien a cruzar la calle, fíjense ahí, las características: entrega de servicio, entrega y desapego. Nos muestra cómo conducirnos sin estar bajo el dominio de nuestro ego, ni intentar manipular a los demás. Porque yo puedo hacer una acción que en teoría suena re bonita, pero en realidad los estoy manipulando para que terminen haciendo lo que yo quiero. Bueno, no, eso no es el karma yoga. El karma yoga está libre de desapegos y de segundas intenciones. Es simplemente la acción pura. ¿Y cómo lo vas a llevar a tu vida? Yo estoy segura que te identificás en alguna de estas cosas. Primero y antes de todo lo que hagas, que sea lo mejor tuyo. Si vas a dar un 10%, que sea de excelencia. Si vas a dar un 5%, que sea lo mejor tuyo. Como nos dice el Tao, el excedente de lo que nos sobra, todo aquello maravilloso que tenemos dentro, que estoy seguro que si no lo descubriste, lo vas a descubrir a lo largo de este libro, poder darlo sin apegos, poder darlo de libertad, de corazón. Actualmente con deseo genuino de bondad y de excelencia. Recuerda que cada circunstancia es una oportunidad para avanzar y aprender. Olvida el pasado y el futuro. Es decir, estemos aquí, en el presente, en ahora, hoy, en este instante santo. ¿Practicaste el karma yoga? Hoy, ahora. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste libre? ¿Lo hiciste de manera excelente? ¿Lo hiciste dando lo mejor de vos? Y nos dice finalmente, cultive el desapego y la serenidad. Te vuelvo a repetir, el desapego es sin ningún tipo de segundas intenciones. Doy porque amo dar, y lo que doy es lo que tengo, así sea el 5, el 10 o lo que sea. Pero lo doy libre, sin intención de manipular, sin intenciones de obtener algún premio. Lo doy, porque lo tengo acá y lo quiero compartir contigo. Y no nos olvidemos de la serenidad, tanto exterior como interior. Después ya aprenderemos a estar serenos, así el exterior esté en un pleno caos. Poder encontrar ese lugar interno donde yace la paz y la serenidad. Y el karma yoga es un excelente camino para lograrlo. Vamos con el 4. Bueno, la sabiduría. Como a mí me falta mucho para tener sabiduría, entonces me conformo con la palabra conocimiento. Estoy adquiriendo conocimientos. En el verso 35 dice, oh Arjuna, dice Krishna, cuando lo recibas, este conocimiento te sacará del mundo de la confusión, dándote clara visión. Verás que todo está en tu corazón y que tu corazón está en mí. Bueno, yo creo que era lo que veníamos charlando hasta ahora y es lo que dijimos en un comienzo. Cuando estábamos en un proceso de amnesia y comenzamos a despertar y primero estamos confusos y nos lamentamos,
Fíjense en que en este capítulo, donde cuando ya comenzamos a adquirir ese conocimiento, nos empezamos a ver que todo está dentro nuestro. Y que ese corazón está en la totalidad, en Dios, en como lo quieras llamar. Lo importante es que aceptes que somos unicidad. Fíjese, en este capítulo nos habla del conocimiento. Todo aquel que ama a Dios se entrega a Él. Se libera de las limitaciones que ponen los sentidos y la mente. Jesús también lo decía. Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. En la Biblia también lo dice. En el Tao también lo dice. En el Tao nos une fuertemente a la naturaleza. Somos uno, somos totalidad. Debemos entregarnos, debemos aprender a dominar nuestro ego, nuestra mente. Y ya vimos cómo lo podemos ir haciendo. El hombre de fe alcanza el conocimiento, pues vive en armonía y su fe es su vida. El hombre de fe. ¿Pero en qué vamos a tener fe? ¿En alguien que está fuera nuestro? No. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Poder encontrar que todo ese conocimiento está dentro nuestro. Es recordar lo que hemos aprendido y empezar a vivir en armonía, porque ahí empezamos a reconciliarnos con la única persona que es importante, nosotros mismos. Nuestra relación de fe y de armonía con nosotros mismos. ¿Vamos a la próxima? Bueno, en el capítulo 5 se llama la renuncia y mi palabra clave para este caso fue el resultado. ¿Qué obtengo yo o cómo me doy cuenta que voy por el buen camino, ¿no? En el verso 26 dice, porque aquellos cuyas mentes están en calma y cuyas almas han encontrado la armonía, les espera la paz de Dios como regalo. Una vez que han conocido su propia alma, ya están libres del deseo y la pasión. Bueno, se los acabo de decir. Cuando viajas, haces tu viaje más importante, que es hacia vos mismo, hacia adentro, a encontrarte con tu alma, con ese ser que está ahí adentro, ese lugar de paz y de armonía. Ya está. Estás en la paz de Dios, porque sos parte del mismo Dios. Y porque todos formamos parte de esa unicidad. Acción y conciencia. Primero tengo la acción, trabajo, aunque me pueda lamentar, aunque me pueda sentir mal, como era en el primer capítulo, pero trabajo en mí. Se despierta mi conciencia, el antes y el después. Las acciones de un yogi buscan solamente la purificación de su alma. Recuerdo que cuando leí esto yo dije, ¿qué es un yogi? Y me enteré que existen yoginas. Yogi, de la palabra sánscrita, significa traducción, unión, practicante del yoga, avanzado. Unión entre cuerpo, mente y espíritu. Unión del alma con Dios. Eso es un yogi, una yogina. Alguien que genera armonía entre el cuerpo, entre la mente y el espíritu. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo anda tu cuerpo? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Y qué hace tu mente? ¿Están en armonía? ¿Están en verticalidad? ¿O están disparados como los cohetes? Esa pregunta, ¿te la haces? En el momento que hay desarmonía, aparece una enfermedad. Porque rompemos esa verticalidad, rompemos esa unión del alma con Dios. Eso es lo que hacen los yogis.
Eso es lo que tenemos que intentar hacer cada día, llegar a esa armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Tener verticalidad con Dios, con la totalidad, con el universo, como lo quieras llamar. Yo lo llamo Dios, vos llamarlo como quieras, pero mantenete en esa armonía, en esa sincronicidad. Krishna revela que concentrando sus pensamientos en él, haciéndose uno con él, encontrará su morada en él, es decir, con el Cristo interno de cada quien. Esta última frase se la robé a David cuando él mismo dio la charla sobre el Bhagavad Gita, resumida y muy linda, se las recomiendo, está en YouTube, cuando se refiere precisamente cuando nos hacemos uno al Cristo interno de cada quien, a la chispa crística que tenemos dentro, esa sacritud que está, solo debemos encontrarla, debemos viajar a ese interior donde se encuentra. ¿Sí? Reinita, vamos a las 6. Bueno, en las 6, esta sí, dejé la palabra, se llama meditación, y la dejé porque también define la primera parte del Bhagavad Gita. En la meditación nos dicen, en el verso 36, mientras la mente no está en armonía, esta comunicación divina es muy difícil de alcanzar, pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación, logra controlar su mente y alcanzar la unidad. Arjuna le pregunta cuál es el camino y Krishna le responde sobre el dominio de la mente. Entonces, cuando nos preguntamos dónde estamos, es muy importante ver a dónde apunta nuestra mente. Muchas veces David en las consignas nos dice dónde estamos enfocados. Es una manera de saber a dónde apunta nuestra mente. Si nuestra mente no está en verticalidad, no está en esa unión con Dios, con la universidad, con lo universal, con el todo, entonces estamos en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es aprender a dominar tu mente. El resultado de todo está en el futuro. Y a quien está en el futuro, y quien está en el futuro no está con Dios. Si yo me voy para el futuro, suponiendo que mi futuro esté a la derecha, estoy en el aquí y ahora que habíamos dicho en los capítulos anteriores, que teníamos que estar en el presente. Si yo me voy hacia el futuro, queriendo adivinar, queriendo mantener el control, no estoy en el aquí y ahora, por lo tanto, no estoy en verticalidad. Y si me voy hacia el pasado, recordando viejos tiempos, o mejores tiempos, o cuando estaba, o etcétera, etcétera, ¿estoy en el presente? No. Y he roto mi verticalidad. Volvamos al presente, al instante constante, al aquí y el ahora. Entonces, la meditación es la ausencia del pensamiento, es calmar este cotorreo que tengo en mi mente permanentemente, es calmar, enfriar. Basta. Si yo entro en meditación y hago ausencia de pensamiento, mi mente se calma, se calla. ¿Y qué se abre? Lo que les decía en un inicio, el corazón. El alma se contacta directamente con ese ser supremo que está dentro nuestro, no está en otro lugar tampoco, está aquí. Hay que hacer ese viaje, hay que encontrarlo y hay que mantenerse. Quien mantiene su mente bajo control es dueño de su inteligencia y está constantemente unido a su yo superior. Obtiene así la paz del supremo nirvana. Y que adivinen qué, no sabía lo que quería decir nirvana. Entonces busqué. Y nirvana en Occidente se presenta etimológicamente así. Va significa soplo
y nir, partícula, partícula negativa. Quiere decir el soplo que apaga. Es un estado de iluminación absoluto, de amor y compasión infinita. Desaparecen los deseos y el materialismo. Eso es el nirvana. Es un estado de iluminación, es una conexión única. Por eso el soplo que apaga todo ese barullo, que apaga nuestras dudas, que apaga nuestras confusiones. Encontrar o estar en el nirvana significa exactamente eso. Me entrego a la divinidad de una manera simple, de una manera clara. No me está pidiendo ningún sacrificio, a excepción de que trabaje sobre mí, que elimine mi ego y que solamente me entregue a su voluntad. Y la última, Rainy, les doy las gracias. No soy una experta en el Bhagavad Gita, pero sí intentando practicar lo que nos dice el Bhagavad Gita. Los invito a que lo lean, los invito a que se pongan en contacto y ojalá también ustedes alcancen el nirvana, tu nirvana. Gracias. ¿Alguna pregunta? Qué lindo, me encantó. Muy bien, qué bueno. Aquí vamos a dejar la grabación y vamos a dar lugar ahora a preguntas si hay en el grupo, ¿eh? Tenemos un lindo grupo. Gracias, gracias Miriam.